¿Os acordáis que había una exposición sobre el Holocausto? Un día me pidió el profe de historia, Eugenio, que dejara a mis alumnos ir a ver la exposición. La exposición la explicaban otros alumnos de cuarto. Bueno, vimos toda la exposición y al final un alumno preguntó, o sea, uno de los que explicaba, dijo, a ver, vosotros, ¿qué haríais si os encontrarais con Hitler por la calle? El caso es que en ese momento una chica que pasaba por ahí, una de las chicas que estaba asistiendo, dijo, pues yo me haría un selfie. Estamos hablando de un asesino de masas, ¿no? de un hombre responsable de la muerte de millones de personas, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, pues hay un cierto, en fin, puede ser que sea estupidez, que sea ignorancia, que sea lo que queráis, de decir, bueno, yo me haría un selfie con él. Bueno, incluso un gran asesino de masas, pues puede ser una persona que nos inspira curiosidad. Evidentemente, no porque queramos hacer lo que él hizo, pero sí porque queremos comprenderlo, ¿no? Queremos comprenderlo y extraer lecciones precisamente para no hacer eso, ¿vale? O sea que es evidente que aquí no estoy yo haciendo propaganda del nazismo. Es llamativo porque mató a 6 millones de judíos, porque desencadenó una guerra, murieron 50 millones de personas en esa guerra y ha tenido mucha trascendencia. Que duda cabe, es un personaje trascendente. Pero, por ejemplo, por lo que es matar, pues Mao mató más gente. Mao se calcula que mató 70 millones. Stalin mató más gente, ¿no? Y su régimen duró aún más tiempo. Selfies con Hitler. ¿En qué consiste esto de hacerse un selfie con Hitler? Evidentemente no es hacer promoción del nazismo, sino hay una vieja máxima de un historiador latino que dice, yo soy hombre y todo lo humano y nada humano me resulta ajeno. No considero ajeno nada humano. Es decir, todos podríamos haber sido Hitler. O, dicho de otra manera, Hitler podría haber sido diferente y ser como nosotros. No era un extraterrestre, era un hombre. Entonces, quizás si nos preguntamos cómo llegó a ser Hitler así, podamos evitarlo, ¿no? Evitar que eso se repita. O de alguna manera, simplemente pueda ayudarnos esa personalidad tan curiosa, tan extraña, tan monstruosa, ayudarnos a preguntar de qué manera se llega uno a ser un monstruo, de qué manera se convierte uno en un monstruo. Es decir, ¿acaso Hitler nació siendo un monstruo? Entonces aquí hay diversas teorías, entonces que cada uno lo estudie y cada uno se apunte a una teoría o no se apunte, simplemente lo estudie y tal. Entonces la opción es, por así decirlo, vamos a hacer un estudio de selfies, en el sentido de las personas que se cruzaron, que se hicieron un selfie con Hitler. Si el resultado de esa actividad histórica, de esa persona, si Hitler era así de nacimiento, si se fue haciendo, si le influyeron otros, si él influyó en otros, si se cruzó con otros a los que no hizo caso, pero si les hubiera hecho caso podría haber sido diferente, y un poco por qué hizo lo que hizo. En fin, creo que puede ser útil. Esto es clase de religión, no es clase de historia. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es eso, desde el tema del punto de vista moral, que cada uno se pregunte, decir, oye, ¿yo qué habría hecho en esta circunstancia? ¿Qué le habría aconsejado si yo me hubiera hecho el selfie con Hitler en vez de esta persona que se lo hizo, ¿no? Vale. Digo, incluidas las víctimas, también las víctimas de Hitler, son personas que nos dan una lección sobre cómo, no tanto cómo vivir, cómo hacerlo en el caso de Hitler, sino cómo reaccionar frente a Hitler. ¿Qué hacer si te encuentras con un tío que hace eso, aunque no estés haciéndote un selfie con él, ¿no? ¿Qué harías tú en esa circunstancia? Pues vemos también ejemplos de eso, ¿no? Bueno, voy a referirme a una película que se llama Ha vuelto, en alemán ist wieder da. Bueno, pues esta película es un intento precisamente eso, de traer a Hitler a la actualidad. Es una ficción en la cual Hitler se despierta, como si resucitara, ¿no? Se despierta en el mismo lugar donde murió y ahí se encuentra con la Alemania actual y cómo reacciona. Y efectivamente ahí vemos la reacción de la gente también ante él y cómo es un intento de repensar, de ver qué pasaría hoy, es decir, de no ser ajenos, no alejarnos de las figuras históricas tanto que no nos puedan influir y que los consideremos unos monstruos que ya no pueden influir en nuestra época, por lo tanto no aprendemos. Si los consideramos tan lejanos que no nos afectan, entonces no podemos aprender. Es decir, ¿por qué tienen tanto magnetismo y atrae tanto y no atraen otros que mataron a más gente? Como digo, ¿por qué Hitler y no Stalin o no Mao, que mataron a más? Esta sería la idea, ¿no? Que la gente se cruza con él y se hace un selfie. Entonces, ¿por qué resulta la figura de Hitler tan atractiva? Incluso si habla de la influencia, pues Mao, su régimen sobrevivió. El régimen de Hitler desapareció, ¿no? En una hecatombe militar.
pero el régimen de Mao hasta su muerte, hasta el año 76, y sigue todavía, la China actual sigue siendo comunista. Y lo mismo, pues Stalin, pues el régimen de Stalin duró hasta el año 89, o sea que su influencia en la historia es dudoso que sea el tema de influir en la historia lo que le haya hecho perdurar tanto. Mi idea de por qué es tan recurrente la referencia a Hitler, tal, es porque al mismo tiempo es atractivo, es una figura atractiva, pero al mismo tiempo es cómoda, Es Mao más famoso en Asia que Hitler. Los chinos saben más sobre Mao que sobre Hitler. Lo dudo mucho, porque si los chinos supieran quién realmente fue Mao, estarían asqueados de él, y siguen teniendo, el gobierno chino sigue poniendo los carteles de Mao, mientras que a nadie se le ocurriría tener un cartel de Hitler, ¿no? O sea que es evidente que Mao es desconocido incluso en China. Es atractivo en el sentido de que Hitler es un personaje que tiene ideas que a todo el mundo, alguna idea de Hitler te puede encajar. Es decir, siempre habrá algo que te resulte atractivo. Es decir, para empezar, la idea esa de que una sola persona pueda influir tanto en la historia, pues a todo el mundo, el ego de influir, que duda cabe que a quien no le gustaría influir, ¿no? Y ser un líder, pues eso parece claro, ¿no? Que era un líder, que la gente inteligente, los alemanes que supuestamente tan inteligentes, le seguían como corderitos. Eso tiene cierto atractivo. Entre tantas ideas que dijo, alguna te gustará. Para empezar, el nombre de su ideología, nacionalsocialismo. Habrá gente que se sentirá atraído por el nacionalismo, el patriotismo, el país, tu país, hacer grande a tu país, no sé qué, eso tiene atractivo, qué duda cabe. Pero el que no se sienta atraído por eso, se puede sentir atraído por el socialismo. Es decir, es que era también socialista, era también partidario de ser solidario, de repartir a los pobres, de perseguir a los ricos, obligar a los ricos a que repartan entre los pobres. Es decir, siempre hay algún aspecto de Hitler. De hecho, Hitler captó a mucho electorado comunista. O sea, mucha gente que votaba comunista votó a Hitler por el atractivo que tenían sus teorías, sus socialistas. Es decir, que era nacionalista, pero también socialista. Es decir, que tiene ese aspecto de ser un personaje poliédrico, que tiene ideas para todos los gustos, podríamos decir. Es que al que le guste la guerra, pues era un hombre belicoso, hacía la guerra y tal, pero es que al que le guste la paz también era un hombre de aspecto pacífico, a veces, ¿no? Le gustaban los perros, no fumaba, era vegetariano, o sea que también tiene ese aspecto de tipo casi afeminado, diríamos, ¿no? Atractivo, muy atractivo sin duda para las mujeres. Habréis visto esos vídeos de sus entradas en ciudades donde las mujeres iban como locas a por él, ¿no? O sea que tenía un cierto atractivo, a pesar de no ser nada guapo, ¿no? Bien, entonces en definitiva, hay algo en él, algún cierto magnetismo, ¿no? Cuando hablaba, aunque hablase en alemán, evidentemente a nosotros no lo entendemos, pero tenía una garra, ¿no? Aunque también era un poco histriónico, o sea, hay un poco, era muy poliédrico, en ese sentido. Pero a la vez lo que digo es que es cómodo porque nadie siente el peligro de convertirse en un Hitler. Es evidente que todos somos conscientes que no vamos a hacer esas monstruosidades de matar a 6 millones, de organizar una guerra mundial, eso es evidente que no. Por lo tanto, siempre nos mantenemos en una cómoda distancia, como diciendo, es un personaje curioso que puede resultar atractivo para hacerse un selfie, pero en ese sentido, como el que se hace un selfie con un tío raro. Es decir, hoy he estado con un tío rarísimo, ¿no? Y me he hecho un selfie. Pero no quiero ser yo él, evidentemente no me pondría en su lugar. Entonces, un poco lo que con esta actividad quiero más bien corregir es eso, que decir, bueno, no seamos tan objetivos como diciendo de mantener el personaje ahí a una distancia, o al revés, uno puede decir, qué monstruo, yo ese monstruo no quiero ni oír hablar de él, ¿no? O sea, yo, ¿cómo voy a hacer un selfie con él? Pues sí, o sea, hacerse un selfie es un poco eso, estar a medio camino, ser capaz de sentirlo humano, ¿no? Pero sin, evidentemente, en tiempos de pandemia no nos haríamos un selfie con un infectado, pues claro, si yo considero a un hombre malo, un tío, ¿no? Pues no lo toco, ¿no? Efectivamente, si fuera realmente así, pues efectivamente mejor mantenerse a distancia, y probablemente con Hitler pues fuera lo mejor, mantenerse a distancia y no apoyarle, pero bueno, como ya ha muerto, podríamos hacernos ese selfie con esa distancia y decir, ojo, hay que tener cuidado. Eso de tener cuidado, pues sí lo digo porque efectivamente hay que tener cuidado con el nazismo es peligroso, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? No sé si conocéis una película que habla un poco de eso, de cómo el nazismo puede uno intentando explicar el nazismo puede meter la pata y acabar provocando
una especie de admiración hacia Hitler y hacia el nazismo perjudicial. ¿Os suena alguna película sobre esto? A ver, ¿a alguien le suena? ¿A alguien le suena una película que se llama la Ola, Die Welle, en alemán Die Welle, La Ola? ¿Os suena La Ola? Bueno, pues La Ola es una película, pero la ola en realidad es la onda, es la onda, porque es una onda expansiva, ¿no? Pero bueno, en español lo han traducido por la ola, porque aquello de hacer la ola y tal, ¿no? Pero bueno, la onda o la ola, Die Welle, es una película que un profesor precisamente de instituto quiere explicar el nazismo a sus alumnos y lo que hace es intentar transmitirles, es decir, convencerles de que el nazismo no es una cosa que realmente puede pasar, que pasó, y entonces lo que hace es un poco hacerles nazis, ¿no? O transmitirle la ideología y que actúen como nazis, es decir, vamos a ponerlo por obra. Y efectivamente al final se monta ahí un pollo en el instituto y los niños acaban haciendo violentos y todo eso en plan nazis, ¿no? Bueno, efectivamente el nazismo es peligroso, el nazismo ocurrió y en ese sentido todos somos humanos, nos puede pasar, pero la idea es esa. Si queremos que no pase, tenemos que conocerlo. Si lo ignoramos, no nos servirá de nada que haya pasado. Vale, pues dicho esto, vamos a dar algunos pasos ya concretos. Como digo, de esa idea de decir, nos encontramos en una encrucijada, aquí pasó esto, pudo haber pasado otra cosa, si se hubiera hecho la foto con Hitler otro, si le hubiera dado un consejo otro, o no, o por qué pasó. Vale, entonces, para empezar, voy a poner este libro, un libro sobre Hitler de Steven Gebhardt. La primera cosa que vamos a ver es, bueno, pues la infancia de Hitler, ¿no? Entonces, de la infancia de Hitler yo me voy a quedar con un personaje que se hizo selfies con Hitler, sin duda, aunque no tenemos ninguna foto, no conservamos ninguna foto, que es sobre todo su madre. Yo creo que el personaje más influyente de la infancia de Hitler es su madre. Y claro, su madre murió cuando él tenía 17 años. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si su madre hubiera sido otra o si hubiera vivido más tiempo o menos, en fin, etcétera? También su padre es importante, pero su padre murió cuando tenía 9 años, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué me pregunto por la madre? Bueno, pues os voy a ir al grano de la pregunta, o sea, de la importancia de este personaje para mí, desde mi punto de vista. Es que cuando murió su madre murió de cáncer, cuando tenía, él digo 17 años, ¿no? Y cuando murió su madre fue tratada por un médico judío. Y el médico de su madre, bueno, el médico le dio un tratamiento para intentar aliviarle el cáncer, pero no pudo evitar que muriera. Y cuando murió la madre de Hitler, el médico dijo que nunca había visto a una persona, a Hitler, por tanto, nunca había visto a una persona tan afectada por la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, que él no había visto a nadie tan conmovido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues con esto, evidentemente, ¿qué creéis? Que decimos, Hitler era un monstruo, evidentemente Hitler era un monstruo. ¿Creéis que Hitler a los 17 años ya era un monstruo? ¿Que Hitler nació siendo un monstruo? ¿O que alguien le hizo monstruoso y ya para entonces, con 17 años, era un monstruo irremediable? ¿Qué opináis? Bueno, pues es evidente que al menos a esa edad, esos 17 años, cuando muere su madre, no era un monstruo, al contrario. Entonces todavía era evitable, se pudo evitar el monstruoso Hitler. Desde luego, culpa de su familia no era, ¿no? Porque, fijaros, aquí ya yo creo que podemos descartar una cosa, es decir, la gente, habéis oído, bueno, este es así porque sus padres eran así. ¿Qué pensáis? De tal palo, tal astilla. ¿Qué opináis de ese refrán? Si los padres son buenos, el niño será bueno. Si los padres son malos, el niño será malo. Si el padre es malo, es porque los padres eran malos. ¿Qué opináis de eso? Bueno, evidentemente no vamos a explicar toda la personalidad de Hitler hasta los 17 años solo con ese dato, ¿no? Pero el dato es importante, es decir, entonces no parecía ser un monstruo, ¿no? Parecía ser una buena persona. Como apunte también diré que Hitler cumplió esta palabra que le dio al médico judío. Le dijo, nunca olvidaré esto que he hecho por ti. Y después, cuando Hitler llegó a ser presidente y empezó a perseguir a los judíos, a este médico no le persiguió, ordenó que no le persiguieran y le permitió marcharse de Alemania. Él le dijo al médico que estaba tan agradecido que nunca olvidaría lo que había hecho por su madre. Lo decía en sentido positivo, no que nunca olvidaría en que él se la guardaba. Se la guardaba en buen plan y se la guardó, cumplió su palabra. Por eso digo que le dejó a este médico judío, no lo persiguió y le dejó marcharse de Alemania. Por lo tanto, no era
no odiaba tanto a los judíos como para poder olvidar lo que un judío había hecho por su madre. ¿De acuerdo? Vale, o sea que eso es lo primero. Ahora bien, efectivamente, si vemos este libro que os he puesto aquí, si vemos el libro, dice aquí, infancia y juventud. Pues bueno, pues aquí dice, precisamente está estudiando cómo llegó a ser un anticristo, hasta qué punto llegó a ser del monstruo que fue. Bueno, pues mira, aquí dice dónde nació y dice que desde muy pequeño ya tuvo aspiraciones artísticas. Fijaros, dice, tuvo desde muy pequeño aspiraciones artísticas. Y dice, por ejemplo, cantaba en un coro de la iglesia y quería ser cura. Toma ya. ¿Qué pensáis? Sí. Y aquí es donde hablo yo de eso de los cruces de la historia. ¿Qué pensáis si Hitler se hubiera hecho cura? ¿Qué clase de cura habría sido? ¿Le habría influido para bien hacerse cura? ¿Le habría influido para mal? ¿Nos hubiera ido mejor a todos o peor si Hitler se hubiera metido cura? ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué opináis? Nada de esto hubiera pasado. Bueno, es evidente que es muy raro, sería muy raro que un cura se hubiera convertido en primero presidente de un país y asesino de masas, que hubiera organizado una guerra. Bueno, pues fijaros, ahí esa posibilidad existió, ¿vale? Esa posibilidad existió, que Hitler se hubiera hecho cura, pero no se hizo. Y tampoco se hizo artista, pero, o sí se hizo artista. Entonces, ¿qué pensáis? Entonces dice, bueno, aquí dice que era un niño probablemente bipolar, en el sentido de que a veces era extremadamente confiante, o sea, tenía mucha confianza y era muy extrovertido, pero gradualmente se fue aislando. ¿Qué opináis de esta vía de irse haciendo un chico aislado? ¿Pensáis que hubiera sido bueno? Ahí quizá el padre sí que, sabéis que el padre de Hitler sí se oponía a que fuera artista y le pegaba mucho, le pegaba. ¿Pensáis que el padre pudo influir negativamente? Si hubiera tenido un padre más cariñoso, a lo mejor no hubiéramos tenido un Hitler monstruo, ¿o no? ¿Qué opináis? Ahí tenemos otro cruce, ¿no? Es decir, el padre, si el padre no le hubiera pegado, si le hubiera permitido ser artista y no le hubiera despreciado por esos deseos, ¿qué pensáis? ¿Hubiera sido, daba igual, de todas maneras? Bueno, pues ahí tenemos otro cruce, ¿no? Otro cruce de la historia. Bueno, entonces, por último, el cruce de la historia de... A ver, ¿habéis visto algún cuadro de Hitler, por cierto? ¿Pensáis que pintaba bien? ¿Qué pensáis si Hitler hubiera seguido su camino y se hubiera hecho artista? Voy a bajar un cuadro de Hitler, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué opináis de este cuadro? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Bueno, pues este cuadro que estáis viendo ahí lo pintó Hitler. ¿Qué opináis? ¿Era un monstruo aborrecible, asesino de criminal, tal? Pues, bueno, pues efectivamente, esto nos acerca un poco al aspecto humano, de decir, bueno, pues Hitler no siempre fue el monstruo que luego hemos conocido. Pero bueno, voy a presentar ya a un... Sabéis que Hitler luego se metió en el ejército bávaro, no en el ejército austríaco, se fue a Múnich a vivir y hizo la guerra en el ejército bávaro. Entonces quizá el siguiente espectador de esta historia es el ejército bávaro como tal. Claro que no es un personaje que digas, te haces un selfie con el ejército, pues no, pero le sentó bien o mal a Hitler el ejército, la guerra. Pues hombre, la guerra a poca gente le puede sentar bien, ¿no? Pero bueno, ¿de quién es responsabilidad la guerra? Él se metió en la guerra porque quiso. Él hizo esa guerra, él provocó esa guerra, pues no la provocó. Él no provocó esa guerra. Si esa guerra no hubiera sucedido, Hitler habría sido el monstruo que, bueno, pues yo creo que es bastante fácil de concluir, ¿no? ¿Qué pensáis? En ese cruce, guerra no guerra, si se hubiera evitado la Primera Guerra Mundial, habría habido un Hitler y una Segunda Guerra Mundial. O parece bastante probable que en caso de no haber habido guerra mundial, tampoco habría habido un Hitlerín, es decir, que también y otra Segunda Guerra Mundial, pero bueno, claro, la Primera Guerra Mundial no es, claro, por venganza, por lo tanto no se tendría que haber vengado si no hubiera habido, o sea que la violencia engendra violencia. A veces pensamos Hitler todo lo hizo él, no, ojo, Hitler nació en un ambiente de violencia que no había creado él. Evidentemente muchas personas
fueron muchas personas que se consideran honradas y honorables y que hoy día seguimos honrando como si fueran honorables, provocaron la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Qué país, ningún país del que provocó la Primera Guerra Mundial pues ha denigrado a sus... o sea que efectivamente él siguió la violencia. O sea, es cierto que efectivamente él se metió ahí en el ejército y era partidario de la guerra. Y era partidario de ganar la guerra y todo eso. O sea que sí que entró en esa espiral. Ahí realmente hay un cambio. Hitler efectivamente no es el niño, ya el Hitler de la guerra ya no es el niño que pinta este cuadro de la Virgen. Es un hombre más violento. Pero bueno, la pregunta es, ¿todavía entonces tenía salvación? ¿Hubiera podido hacerse algo útil con él, no? Pues vamos al siguiente cruce, que sería ¿cuándo conoció el partido nazi? ¿Qué es eso del partido nazi? Bueno, pues eso del partido nazi es una cosa muy curiosa, pero antes voy a poneros 4 minutos de un documental, ¿vale? Aquí nos quedamos con este otro personaje que se llama Eckhart, ¿vale? Es decir, este tipo que descubrió a Hitler como líder, como político, ¿no? Pensáis que, fijaros, eso es un tema que da para mucho, ¿no? Eckhart, este tío, ya lo habéis visto, si no se hubiera cruzado, además, también lo del ejército, si el ejército no hubiera mandado a Hitler a espiar al partido nacionalista al partido de los trabajadores, que se llamaba Partido de los Trabajadores, si no le hubiera mandado a espiar no habría conocido a Eckhart. ¿Pensáis que Hitler solo, con su ignorancia, con su poca cultura, se hubiera convertido así en un líder político de esa categoría a partir de la nada? Pues fijaros, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Se hizo un selfie este tío. Una influencia, ¿no? Sin este personaje, que habría sido Hitler, pues de momento no lo sabemos, ¿no? Pero ahí nos hemos encontrado un cruce interesante. Algunos se quieren interesar por Eckhart y estudiarlo más a fondo, pues podéis estudiarlo más a fondo. Y si no, pues seguiremos cruzándonos con personajes que se hicieron selfies con Hitler. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.